Hola, mi nombre es Catalina y estoy aquí con Angélica Martínez. Eh, Nosotras somos amigas, colaboradoras, mamás, colegas. Em, y la idea de este video es hablar sobre qué son los estudios sociales de la tecnología o qué son los estudios críticos de los medios. Em, Angélica, ¿nos puedes contar un poco quién eres? Y Ay, ¿quién creo que, soy? ¿quién es la gran pregunta? Em, y también sería chévere como de pronto como manera de introducción que nos dijeras muy brevemente que trabajaste en tu tesis de doctorado, que eso nos da como un puente para abrir conversación. Sí, bueno, voy a tratar como que de explicarlo de una manera, como más, no va a sonar tan académica, pero es académica, ¿no? Sí, de todas maneras, pero como que más en la realidad. O sea, respondiendo a la pregunta de que quién soy, qué son los estudios críticos de los medios, de qué fue mi tesis, tratando de como que conectar todo de una manera como que más fluida y más conversacional, Voy a comenzar, como diciendo, bueno, voy a empezar desde el hecho de que recientemente, hace un año, me gradué del doctorado en arte, tecnología y comunicaciones emergentes, que así se llama el programa, ¿no? Que al final del día es doctorado en filosofía con esa especialización. Bueno, empiezo por ahí porque al menos a mí, no sé a ti, Cata, y tú ahorita también nos contarás, como que en qué momento nos acercamos a esta como que área de estudio, que a mí en lo personal fue a través del doctorado que descubrí como que esta área de estudio, o sea, qué es y como que hacia dónde va, ¿no? Porque yo estudié ciencias de la comunicación en mi licenciatura, entonces tenía como cierto conocimiento de todas estas teorías de comunicación, eh, un poco también de investigación, pero era más como que más cualitativo, no, más como entre que cuantitativo, o sea, a nivel, ¿cómo se le llama? Estadístico de la comunicación, y también un poco cualitativo. Pero bueno, o sea, como que empezó ahí fue como que más, donde me acerqué un poquito a todas las teorías de medios y demás. Y después hice mi maestría en administración y totalmente esta maestría o este campo de estudio no está tan relacionado, al menos no directamente con los estudios críticos de medio, ¿no? Como hasta cuando ya hice el doctorado. Entonces, algo interesante del doctorado que tiene que ver con como que qué son estas áreas de estudio es que se ve a la tecnología, bueno, y a todos los medios, pero ahora estoy tratando como que de como definir muy bien qué son los medios, porque creo que eso es algo que a mí en lo personal durante todo mi doctorado y a muchas personas, y ahora que lo explico en mis clases de arte, es como que, ok, como que qué son los medios, ¿no? Porque pensamos en los medios, pensamos en la tele, en el radio, y sí, esos son medios, pero yo creo que es todo, o sea, todo lo que se hace todo lo que media, eso no sé si existe en español, Así, sí, como, bueno, sí, intermedio, o sea, es que en ajá, español creo que no hay hace una media. Bueno, mediación, ajá, exacto, todo lo que hace una mediación entre un intercambio de comunicación entre dos seres, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando, ¿no? Pero que está mediando la conversación. Pues lo está mediando mi computadora aquí, la plataforma de Zoom, mis audífonos. Entonces, como que todo eso que hay en medio de el cara a cara físicamente tú y yo. Incluso en el cara a cara, físicamente tú y yo, nuestra ropa está mediando la comunicación, el espacio está mediando nuestra comunicación. Entonces, como que todo lo que está mediando nuestra comunicación se vuelve un tema para los estudios críticos de medios, ¿no? ujú. Entonces, como que se expande, no es solamente lo que ya entendemos como tele, radio, periódico, revista, pero se va hasta el espacio, se va al área del arte, ¿no? Porque el arte también es algo que media la comunicación entre el artista y el receptor, o los artistas y los receptores, etcétera, ¿no? Todos los que forman parte del intercambio. Entonces, como que fue a través de mi doctorado que empecé como que ya a entender más profundamente qué es esto. Ahora, respondiendo a la pregunta que me hacías de mi tesis, eh, como que yo estaba en este proceso de entender todo esto a profundidad de qué era el doctorado y qué estaba haciendo.
y ya había terminado mis exámenes de qualification exams que le llaman como que en donde supuestamente ya estás calificado para ahora hacer un proyecto de tesis, pues me pasó que me convertí en madre, ¿no? Entonces, como que envuelta en estas ideas y en todo lo que significa la comunicación y estas ideas que tenía de teorías feministas, marxistas, estudios de género, estudios de raza, bla, 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 pues en medio de todo eso me convierto en madre y yo en lo personal, tú me contarás a ti, Cata, cómo te tocó esto, pero a mí en lo personal, ningún, ninguna categoría social antes estudiada, como género, raza, nacionalidad, etcétera, me había como tocado o me ha tocado más, y tocado en el sentido de impactado más que el convertirme en madre. Y yo creo que porque no nací con esa categoría, ¿sabes? O sea, como que normalmente naces siendo, o sea, en este mundo, ¿no? O sea, siendo entre comillas porque es como que se te viene dado, se te categoriza de esa manera, con cierta raza, sexualidad o sexo, género, etcétera, incluso nacionalidad, naces en un país, tú no eliges nada de esto, ¿no? Desde que naces como que ya naces así en esta sociedad con esas categorías, pero la categoría de madre, o sea, pasas, es un proceso de transición desde mi punto de vista, es como nacer con todo, nacer sin ninguna discapacidad y de repente te pasa algo, tienes un accidente y te vuelves discapacitado, ¿no? Entonces como que entras en una categoría social que no conocías y eso fue demasiado impactante para mí. Entonces eso influyó mucho y decidí que mi tesis iba a tocar mucho este tema. Entonces como yo venía de todo este estudio de las tecnologías, me interesó cómo es que las tecnologías también están mediando lo que significa ser madre. Y yo me enfoqué muy específicamente pues en el posparto, ¿no? Porque era mi momento, fue mi momento de transición. Entonces, de ahí nace mi tesis, por así decirlo. Yo creo que una de las, como juntando lo que vienes diciendo y mirando la pregunta que tenemos para hoy, eh, porque hablábamos, por un lado están las tecnologías y están los medios y todo lo que media, y también hablabas como de todas estas teorías sociales, feministas, marxistas, teorías de raza, de género, de inequidad social y todo eso. Pero me parece importante decir que una de las como de las premisas de los estudios críticos de los medios es decir que en todo ese como conglomerado, y hay unas teorías que lo llaman como, como asamblajes, o los llaman redes, networks, o bueno, tienen diferentes formas de llamar como a ese conglomerado de cosas, que siempre hay una condición subyacente de relaciones de poder, que ese es como digamos, lo que los estudios se proponen hacer, es decir, un poco cuáles son las relaciones de poder entre las dos personas que estamos acá, pero también cómo esta tecnología en particular, pues tiene una manera específica de mediar la comunicación. Y si nos podemos mirar como la manera en que las tecnologías se diseñan y se crean es a partir como de formas muy estándares de como de crear al mundo. Al final de cuentas, yo siento como que las tecnologías y todo lo que está mediando, pues está creando la realidad. Y al final, pues eso lo están decidiendo las personas que tienen poder en Silicon Valley, le llaman, ¿no? Como aquellos que tienen acceso al diseño de la tecnología. Y los estudios críticos de medios lo que hace un poco es, bueno, lo que hace es como, como abrir esa caja de Pandora y ojalá más ingenieros estuvieran estudiando estudios críticos de medios porque realmente nos permite cuestionar. eh, pues al final de cuentas es un cuestionamiento también de la fábrica social, ¿no? Como de dónde, cómo estamos constituidos y cómo la tecnología la mayoría de las veces refuerza y recrea las condiciones de inequidad social. Y al final de cuentas, a lo que yo iba era también refuerza temas de identidad, que creo que también ahí era, ves, viene, digamos, tu tema de decir, dentro de esta transición a ser mamá, hay como una transición de identidad y dentro de esto, esta identidad está mediada por estas tecnologías. Y eso me parece que es como uno de los preceptos de los estudios de medios, es como llevarnos a pensar de esas formas. Sí, sí, totalmente. Creo que como que ese es un punto clave, o sea, de como que los estudios de medios como que buscan.
visualizar, o sea, explorar, por supuesto, y visualizar o ponerle nombre también a las dinámicas que tú dices de poder. O sea, que reconocer que hay dinámicas de poder, como que Ujú, actuando y como que siendo parte de esto, y pues darle su nombre, cuáles son esas dinámicas, quiénes son esos actores, o sea, o sea, en qué medida es todo eso, ¿no? Por eso empiezan o se mezclan con estos estudios de género, de raza, cosas, no sé, hasta el marxismo, por ejemplo, de que tiene que ver con la economía y la política económica que hay en una sociedad. Entonces, como que es como ir demarcando cuáles son las dinámicas de poder que están en juego al momento de mediar algo. ujú. Entonces, sí, como que eso sí, buen punto, subrayar eso que sí no lo mencioné, pero sí es como Sí, fundamental. o sea, estaba como ahí entre líneas. Y bueno, como ya, digamos, podríamos pasar a hablar de lo que hemos venido trabajando, porque nuestro interés ha sido en entender cómo las tecnologías median, ya, no sabemos si la palabra existe, pero la vamos a usar, eh, las relaciones de trabajo, que a mí me parece súper Ujú, interesante porque no es algo tangible y es algo como muy, no sé, muy como como que constituye a la sociedad las formas de trabajo y la manera en que la gente tiene un trabajo productivo y gana dinero, o sea, como que es la base de lo que pasa en el mundo y al mismo tiempo como que no lo cuestionamos porque pensamos que solo hay como, no sé, los trabajos de 9 a 5 u otros, no sé, como que me parece que abre un campo de decir, no, hay muchos, o sea, las tecnologías están creando ahorita otras formas de trabajo, bueno, todo lo que es la economía gig, todo, pues los freelance, los nómadas digitales, ¿no? Como que realmente reestructuran la sociedad entera, porque entonces reestructuran la manera en que producimos y hacemos todo. Y nuestro interés ha sido en cómo median formas de trabajo que tienen que ver con los cuidados, que ahí pues volvemos como a la maternidad, que fue nuestro, pues como el punto de encuentro para varios proyectos y varias cosas. Y en esa exploración lo que hemos venido pensando es como, bueno, hay varias cosas. Uno es, pues, el mandato de productividad que, ujú, digamos, ahora ya que sabemos, ¿no? Como que vivimos en una sociedad capitalista donde todo el tiempo tenemos que estar produciendo, pero un poco lo que nosotros veníamos estudiando era cómo ese mandato se ha hecho cada vez como que se camufla y cada vez toma nuevas formas y nuevas, de formas, era lo que quiero decir quizás es que los usuarios de la tecnología, generalmente la mayoría de nosotros que aprendemos simplemente a consumir tecnologías no de maneras críticas, sino de maneras de consumo, sentimos que es como, hay la libertad, ¿no? Entonces ahora puedo ser, no sé, digital nómada o lo que sea. Y hay un elemento de eso que es cierto, pero también hay como otras estructuras y eso es lo que hace pues los estudios críticos de los medios, es decir, cuál es la estructura más grande que ese tipo de trabajos están generando y apoyando, a quién beneficia y a quién no. Y creo ujú, que es menos acerca de una persona individual beneficiándose, pero es más acerca de decir cuáles son los patrones históricos de la gente que ha realizado labores de cuidado, que ha realizado labores nómadas o que ha realizado labores de corto tiempo, y cómo se están como empacando en otras, como en otras identidades, porque un poco, de hecho, esto de las identidades no lo había pensado, pero está muy interesante de pensar lo que al final pues reestructuran estas ideas de cómo nos estamos pensando a nosotros mismos, ¿no? Em, pero sí, y sí estaba pensando en los collages que hicimos para el Journal of Motherhood Studies. Y estaba pensando para dar como ya ejemplos, estaba pensando en las pantallas, que tú hiciste un poco más ujú. de estudiar eso, en las pantallas para las casas, para organizar las labores domésticas. No sé si quieras hablar un poco de ese ejemplo. Sí, es que ahorita que estás hablando del trabajo, ¿no? Y de todo lo que media, algo que se me vino a la mente es que parte, como que el resultado que en mi mente ha generado todo esto desde que me convertí en mamá y que estudio los medios y etcétera, es como que es como que finalmente el trabajo, ¿no? O sea, como que, como decías, ahorita las tecnologías han cambiado mucho la manera en que trabajamos, pero también siento que la manera en que vemos al trabajo y lo que nosotros consideramos trabajo y lo que no, que también está muy mediado por el discurso, como que dominante de lo que es, del tipo de trabajo que incluso está como
bien visto o aceptado o al que tú debes de aspirar y el tipo de trabajo al que no, etcétera. Entonces, como que, o sea, incluso lo que se considera trabajo, no todo es como que visto de igual manera. Y las tecnologías siento que han, o sea, como que van cambiando todas estas estructuras de lo que entendíamos como trabajo. O sea, porque al final del día, o sea, pues el trabajo es como, bueno, yo lo definiría un poco, no es la definición exacta, pero es como energía y tiempo que pones en algo, ¿no? Así, punto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la tecnología, de las redes sociales, o sea, uno pone energía y tiempo en publicar algo o en escribir algo, o en hacer una ilustración para publicar, en tomar una foto, o sea, ya, sin internet, tomar una foto y subirle y ponerle un caption, o sea, eso ya es energía y tiempo, eso ya es trabajo. Pero nadie ve que nosotros, los usuarios, estamos haciéndole un trabajo a Facebook o un trabajo a Instagram, ¿verdad? Porque al final del día nosotros estamos generando ese mercado, esos usuarios que ellos venden para vender anuncios. Entonces, como que y que bueno, ya hay muchos como que también estudios que hablan de eso y entre otras cosas este del data colonialism habla un poquito de eso, no solamente de lo que nos extraen de datos a nosotros también, pero también de cómo todo ese trabajo que hay detrás está lo han hecho, ay, la tengo la palabra como es invisible, Ajá. es invisible. Entonces, eso mismo también a mí me pasó cuando me convertí en madre, o sea, volviendo al tema del póster que tenemos, que dije, esto es demasiado trabajo. O sea, energía y tiempo, vuelvo a lo mismo, es demasiado trabajo y nadie, no solamente lo ve como trabajo, pero o sea, o sea, no se habla verbalmente de esto como trabajo, no se reconoce a las mujeres que hacen todo este trabajo, no hay un pago para las mamás por reproducirse, por parir, por amamantar, o sea, entonces esto también me llevó a pensar en todas esas actividades, esa energía y trabajo que se pone en ciertas actividades y que no son consideradas trabajo número uno y muchísimo menos se paga por ello, ni hay ningún tipo de compensación, ningún tipo de nada. Entonces, ahora con las tecnologías, siento yo que se incrementa ese trabajo como madre, ¿no? O sea, y fíjate que o sea, bueno, yo el póster que hicimos era sobre apps, ¿no? O sea, de cómo las apps a veces te piden, o sea, porque hay mucho control de cuántas veces le cambias el pañal, de cuántas veces le das pecho y demás. Y si bien las apps son nuevas, como que estos vienen de prácticas que le precede a la era digital. A mí la pediatra, y no sé si a ti te pasó, pero a mí la pediatra me dio como una tablita, o sea, impresa, algo que yo llenara a mano, como de las primeras 2 semanas, de las veces que iba al baño, de las veces que yo cambiaba el pañal, de darle pecho cada 3 horas, y era así como pues una tabla en donde vas tomando como que nota. Obviamente eso ya hoy en día se transfiere a una app, pero como que le precede esta práctica médica pediátrica de control, ¿no? Y no solamente de control, o sea, control de que lo hagas bien, sino también como que de cierta disciplina, que Ujú. lo hagas así, que este es el método, que tiene que ser así. Entonces, y eso al mismo tiempo, pues yo decía, es mucho trabajo. O sea, es mucho trabajo y ¿por qué nadie habla de esto como un trabajo? Y me sentía hasta mal yo de que yo nunca lo había visto. Por eso para mí esta transición a ser madre fue como un shock de que dije, ¿por qué yo nunca había visto esto? Incluso en la academia, siento que ser madre, por ejemplo, la maternidad, no es una categoría social. Hablamos de raza, género, bla, 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 pero la maternidad pareciera no ser una categoría social y yo pienso que debería de ser una categoría social. O sea, ahí empieza a ver en este journal en donde hicimos nuestro visual essay, donde lo publicaron y demás. Ese se llama como, no sé si se llama, bueno, se llama Motherhood Initiative, pero ellos como que al inicio, en algún punto de su website vi Motherhood Studies. Entonces, como que, y es la única vez como que he visto esto, como que Motherhood Studies. Pero siento que la maternidad debería ser como una categoría social, así como hablamos de clase, así como hablamos de citizenship, de race, o sea, todo eso, raza, género y demás, deberíamos de poner ahí la maternidad porque, o sea, te, yo creo que no importa tu clase, no importa tu género, tu raza, o sea,
si te conviertes en madre, la maternidad por sí sola te impacta de alguna manera y en diferente medida. Ujú. Y me parece totalmente increíble que ni en el mundo académico, o sea, se considera eso, o sea, y obviamente menos en, pues en el día a día en la calle. Creo que mencionas dos cosas que me parecía importante decir respecto a cómo estamos mirando las tecnologías y algo que hacemos, pues en general que se hacen como en este tipo de scholarship, de trabajo académico. Uno, que es la importancia de mirar la historia de las tecnologías. Creo que eso es algo que siempre, Sí, siempre hacemos porque todas las tecnologías están precedidas por otras formas de hacer las mismas cosas con otras tecnologías, ¿cierto? O sea, como que el sí, papel y lápiz también son tecnologías y así como lo fue, no sé, las primeras tecnologías de sonido o de impresión y todo esto, así no sean digitales, igual eran formas de producción que alteraban a la sociedad y muchas veces... eh, y ese va como a mi segundo punto, han reproducido como unas formas muy estándares de ser y hacer en el mundo, como que lo que decías un poco y lo hemos venido hablando como de, por ejemplo, en todas estas apps de la economía gig, de que tienes que hacer tu propio trabajo, como que hay unos estándares y hay estándares para todo y creo que esto es... pues muy de la ciencia y de la tecnología, porque al fin y al cabo, pues la tecnología está traduciendo todo el tema científico que al fin y al cabo pues es un mundo cuantitativo de números, de estándares, de mediciones y un poco lo que hacen muchas tecnologías es reforzar una manera particular de ser, como que no hay, y un poco volviendo al tema de la maternidad y del trabajo y de la productividad, como que ahora el mandato y lo que hablábamos en el ensayo es que el mandato es que tienes que ser productiva, aparte de tener tu trabajo y como de tener éxito en casa y en trabajo, ahora también tienes digamos que ser como technologically savvy, como que creo que otra manera de decirlo es que hay una assumption, ¿cómo se ujú, se asume un imperativo se o algo así. asume implícitamente que si usas las tecnologías para entender a tu bebé o para cualquier otra cosa o para medir tu ritmo cardíaco o lo que sea, como que eres mejor usuario o tienes más ventajas o tienes más mejor información o haces las cosas Ujú, mejor o tienes mejores herramientas para predecir. Como que hay ese, siempre va a estar como, y ese es como ese es esa es como la idea subyacente al progreso. El progreso siempre viene con la idea de las tecnologías nos van a resolver los problemas y nos van a llevar a un mejor lugar. O sea, eso es como, eso siempre, y eso ha sido pues histórico. O sea, históricamente pensamos en el sí, progreso como un mejoramiento de la sociedad. Por eso los gobiernos pues invierten en tecnologías y pues no invierten en calmar el hambre, en temas de salud, en temas de comunidad, ¿no? En las cosas que realmente sí son importantes y que sí sostienen a la sociedad, pero estamos como tan ciegos con esta idea de las que las tecnologías necesariamente significan el mejoramiento del ser humano y de la sociedad que pues nos lleva obviamente a consumirlas, porque parece también que no haya salida, ¿no? O sea, creo que ahorita también el título de lo cuando nosotros estudiamos se llamaba Arte, Tecnología y Comunicaciones Emergentes y la idea de la emergencia, de emerger, es que pues esto no para. O sea, en este ujú, mismo momento ya en Silicon Valley se están diseñando tres aplicaciones más para sí, darte el pelo y escoger tus zapatos, ¿no? O sea, es como, sí, es imparable. Entonces también es como que vivimos en un mundo ya muy saturado también, y ujú, donde pues hay como, volviendo al tema, como volviendo como hay una manera de ser, y para las mamás es entre más productiva, o sea, mejor dicho, y después obviamente todo el ciclo de la culpa por no ser productiva, o sea, es terrible, o sea, en realidad es como no diseñamos más para las mamás. Em, sí. sí. Sí, no, totalmente. Y hay como que ahorita que te escuchaba, hay como que hay varias cosas, porque este imperativo, esta idea del progreso está como muy de la mano con la palabra o el término innovación. Ujú, Entonces, que hoy en día la innovación tiene como esta connotación de ser mejor, como decías tú, de llevarte a ser más productivo, de llevarte incluso a nivel como
países o nacionales o en términos políticos, cuando los políticos usan la palabra innovación, es como que diciéndolo en términos de que se va a generar más dinero, va a mejorar la economía, va a haber más empleos, todo va a ser mejor. De lo que decías, de que en vez de poner dinero en que la gente no se muera de hambre, en que la gente tenga un hogar, una casa donde vivir, como que se lo dejan todo a la tecnología y a la innovación bajo la promesa de que estas innovaciones van a resolver ese problema, ¿sabes? Como que no tenemos nosotros que ir directamente porque la innovación es la que lo va a resolver. Entonces, y empieza ya como que también este discurso, o sea, que en el discurso, en las palabras mismas, Mm. que es lo que yo pienso que es algo que está pasando hoy en día en el siglo XXI, que las palabras ya no reflejan como que cosas de la realidad. O sea, las innovaciones ya no son innovaciones como tal. Entonces, como que siento como si estuviéramos en un mundo de papel en donde hasta las palabras se vuelven como un papel que no hay nada detrás, es como dos dimensiones en vez de tres dimensiones. O sea, es como se dice, como una fachada, como en el teatro, que es solamente el cartón que está haciendo la forma de un castillo, pero no hay un castillo, es como el teatro. Entonces, ya me olvidé como que a dónde quería ir con este punto, pero eso, como que la innovación ya se vuelve como una religión, ¿sabes? Como una religión a la que hay que rendirle tributo y a la que tenemos que respetar. Y de la palabra innovación y de la historia de la palabra innovación lo habla un poco Jennifer Dembo, la chica que estuvo con nosotros en el panel que invitamos en diciembre del año pasado, que tiene un libro, ay, que se llama algo de innovation, pero bueno, no me acuerdo exactamente, pero ella empieza como creo que en el capítulo 1 hablando de cómo hay una obsesión con estas ideas de innovación y cómo se han utilizado en los discursos políticos, especialmente en Estados Unidos, pero bueno, yo que soy de México, por supuesto que también lo he visto en México y en otros países. Eh, um, y otra cosa que iba a decir sobre lo de las tecnologías, como que volviendo a lo que mencionabas de las dinámicas de poder, eh, cómo las tecnologías, o sea, nos siempre han estado ahí, siempre nos están también como disciplinando de cierta manera, y parte de lo que los estudios críticos vienen a hacer es como a preguntarse quién nos está, o sea, quién realmente tiene el mayor poder. Ahorita hablando de las apps, ¿no? De lo que hicimos en el Visual Essay y todo, ¿de dónde vienen estas apps? ¿Verdad? O sea, como que, oye, pues si estudias y te pones a ver, de repente dices, bueno, todas estas vienen de esta región en California, en Silicon Valley, y hay gente que está poniendo muchísimo dinero en esto. Entonces, como que ya te ayudan como que al preguntarte de dónde viene, empiezas a ver que vienen de un lugar muy específico y de un grupo muy específico y que todos lo hacen como de una manera muy específica. Entonces empiezan estas preguntas de los estudios críticos de medio de que o quiénes están realmente formando todas estas tecnologías que se distribuyen alrededor del mundo, porque luego ya entramos en un sistema global, de economía global en donde se distribuyen. Y luego pues viene la pregunta de por qué o para qué, o cuál es o sea, muchas veces se pregunta como que cuál es el efecto, pero creo que igual hay como que algo como que en el mundo académico podríamos como que yo siento ir todavía más lejos del para qué, como que luego esa pregunta ahí se queda un poquito en el aire, pero como que por qué y para qué estos grupos están haciendo eso de esta manera. Entonces, pues bueno, solo como que recalcando de lo que decías, los estudios críticos de medios nos ayudan a hacer esas preguntas y pues a explorarlas. Ujú. Sí, creo que de hecho muchas veces así empezamos nosotros los análisis, diciendo cuál es la promesa, porque todas las Sí, tecnologías llegan con la promesa, ¿no? Y creo que ahí también sí, hay como em, ¿cuál es la palabra? Sí, lo que tú decías, una religión es casi que una fe ciega a que la tecnología va a resolver. Una de las cosas que hablábamos, por ejemplo, volviendo al tema de los cuidados y digamos saliéndonos ya de la maternidad, también pensando en otras formas en las que se materna en la sociedad y otros géneros y otras identidades que también maternan. En general, los trabajos de cuidado, o sea, yo estoy pensando en personas que cuidan a familiares que tienen una discapacidad
o personas que cuidan de los espacios, que limpian, aquí les llaman janitors, esa palabra para mí fue Ujú. súper nueva. Las personas que cuidan, o sea, todo esas labores de cuidado, eh, cuando le metemos tecnología, siempre llegan con la promesa de que va a ser menos trabajo y van a tener más beneficios o más flexibilidad o más libertades, lo que se llama como la uberización del trabajo doméstico, que ahora, que es lo que presentábamos hace 2 días en la conferencia de la Sociedad por los Estudios de la Ciencia, eh, Ujú. que lo que hace es que históricamente han habido ciertos grupos racializados, que han realizado ese trabajo doméstico, que no se lo han remunerado, y lo que esas tecnologías hacen al final es que siga siendo no remunerado, a pesar de que tenga toda esta pantalla de los beneficios y que en la vida real, porque es que yo siento como que parece que estuviéramos locas y una persona que hace este trabajo escucha, sabes, como que, pero es que no, pero es que yo en el día a día sí tengo más libertades y sí me sirve para organizar mi trabajo, sabes, pero un poco aquí el análisis es decir como, bueno, pero si seguimos como pensando en el trabajo de cuidados a partir de las tecnologías, creo que un poco lo que refuerza es esta idea de que la sociedad estamos cada vez más, lo que hablábamos en la presentación, más disueltos como sociedad, como que la fábrica social está cada vez más débil, que necesitamos que la tecnología conecte al usuario que vive aquí con el usuario que vive allá, porque es que ya no nos hablamos entre vecinos. Entonces, no nos importa que los vecinos no se hablan, lo importante es que la gente tenga el smartphone para ellos poder acumular datos y poder seguir haciendo dinero y acumular la riqueza, ¿no? Em, entonces sí pensaba mucho como en esto de las promesas, porque las promesas son tentadoras. Sí, no, son súper tentadoras y mucha gente incluso a veces lo que quiere es, o sea, porque ya ves todas estas fricciones sociales, o sea, yo creo a lo largo de la historia, en vez de como resolver nuestros problemas sociales, a veces como que dices, no, prefiero ya no tener como que el contacto, entonces quiero como que algo que, ya no tener que, ahora ya se da mucho que ya no como que interactúas con las personas, ni siquiera cuando vas al súper cuando pagas, cuando compras, o sea, estas interacciones sociales realmente se van perdiendo y creo que, o sea, ya llegamos a un extremo, o sea, está bien que a veces dices, lo quiero rápido, ¿no? Como que hemos hecho transacciones o intercambios de rapidez y eficiencia y, o sea, a cambio de algo que es muy valioso, que son las interacciones humanas. Entonces, también como que eso la gente ya no interactuamos tanto, ya la mediación la hace no solamente una app, sino como que una corporación, o sea, como Uber, usando el caso de Uber, que está bien interesante porque ya, o sea, como que nos separa, como si pusiera así como que una gran pared y no, no sé, el chofer se comunica con Uber y luego el pasajero se comunica con Uber y entre ellos ya no se habla. Entonces como que medía en ese sentido muy, muy visual, pero también al mediar la situación empieza a tomar control del mercado, de los precios, de cómo se debe de comportar el pasajero y el chofer, de qué manera van a hacer el viaje, por dónde se van a ir, qué tipo de carro tu chofer vas a manejar. O sea, como que ya empiezan a controlar muchas cosas que sí son mediadores, pero se expande esa mediación a tomar como que control de todo el contexto y el ambiente en el que sucede dicha interacción y siempre como que separando, ¿sabes? Como que siempre es el usuario o el pasajero y el chofer. Y esto pasa en muchas como que negocios o tecnologías dentro de lo que llamamos la gig economy, porque pasa en Airbnb, por ejemplo, o Booking.com, o en las que hablábamos incluso de la maternidad, ¿no? De cuidar niños o de ofrecer cierto servicio para transportar niños, o de los que venden comida, o de los que lavan la ropa. O sea, ya se vuelve interacción cero con el otro y pues, o sea, las apps o los negocios, estas empresas empiezan a controlar el contexto en el que fluye todo ese intercambio, que al final, como bien dices, es un intercambio de servicios y de labores. Entonces, siguen siendo precarios porque al mismo tiempo, pues no hay ningún tipo de beneficio. El usuario y el que brinda el servicio, ellos absorben todo el riesgo. Entonces, como que damos mucho, yo siento como que sí hay beneficios, pero como que damos mucho control y ya perdemos el control de muchas cosas ante estas como grandes corporaciones y estas como tecnologías
que están detrás de esas corporaciones, que son las que están mediando en términos materiales, ¿no? Pero en términos como que ya más grandes son corporaciones y es dinero y es gente que está detrás. Ujú. Bueno, yo quisiera como para que vayamos cerrando, porque bueno, aquí esto hay mucha tela para Ujú. cortar, pero también Sí, siento como que generalmente en los estudios críticos de los medios, eh, que es en lo que nos formamos, también yo siento que a veces llegamos como a un punto sin salida. O sea, es como que sí, todo esto que venimos discutiendo es como pues no hay de otra, porque Uber ya es un monstruo, Airbnb es un monstruo, Facebook es un monstruo y hacen monstruosidades, salen impunes, siguen gobernando, siguen mandando, siguen controlando y es como que ya nos tocó, o sea, es como que ya no hay de otra. Y siento que pues ahí a los estudios críticos de los medios sí pues están pues muy atrasados, muy corticos en, en pensarnos y pensar la sociedad y las relaciones humanas de nuevas formas, que ojalá hubiera más propuestas. Creo que ahí también nos quedamos sí. mucho con la crítica, que ahora es un trabajo Ujú. muy importante, pero nosotras sabemos qué es hacer este trabajo 24 horas al día durante 4 años y después decir como, ¿qué está pasando con mi vida? Y un poco ahí, pues lo que quiero hacer como una pequeña introducción a nuestra colaboración. Tú como scholar en tu campo, que son los estudios de los medios, Ujú. el mío también es, pero el mío también está en las prácticas creativas, en el arte y en el diseño. Tú también estás entrando en esos campos. Y creo que un poco la pregunta que nos hemos hecho y que hemos, en la que, pregunta que queremos actuar es, ¿y entonces? Y qué? Y entonces, como, y bueno, y dado todo este escenario y todas estas condiciones, una de las cosas que hemos hecho es poner estas conversaciones en diferentes audiencias, articular estas ideas de maneras Ujú. visuales, porque también para mí personalmente, como persona que trabaja con imágenes, yo siento que hay un poder, un contrapoder que tenemos, porque las imágenes son las que nos controlan con la advertisement, propagandas y todo eso son pues los modos de control, todo lo que hablábamos de las narrativas, el lenguaje, y pues son las mismas herramientas que los diseñadores usan. Entonces siempre es pensar, bueno, ¿cómo las podemos poner al servicio de otros mensajes? Y pues estamos repensando otras maneras de colaborar y hacer proyectos. Y bueno, esto también tiene toda una historia. Yo también quisiera mencionar como que esto no, esto, Ujú. hay toda una historia de activismo por el reclamar el poder sobre las tecnologías. Bueno, mejor dicho, eso es toda una historia en sí misma. Em, y ahora empezamos con un grupo de lectura y vamos a empezar a leer temas de la teoría que tiene que ver con las comunidades indígenas. Em, y temas de salud, bienestar, creo que tienen que ver. No sé si quieras agregar algo y ya al final como hablar, como decir cuál es el website y ya cerramos. Sí, no, 100%, 100%. Y enfatizar lo que tú decías, de que como que los estudios de medios nos ayudan muchísimo a verbalizar, a poner en palabras, a articular como que todas estas cuestiones. Y al mismo tiempo, creo que es necesario, siempre es necesaria como que el trabajo interdisciplinario, diría yo, es un trabajo en equipo, es un trabajo colectivo, o sea, tienes que tener a alguien que te señale las cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienes que tener a alguien más o a más personas que digan, bueno, ok, vamos ahora a repensarlo así. O bueno, ¿sabes qué? Ok, este es lo que está mal, hagamos esto, ¿no? Como, o sea, como que, como dices tú, como movernos un poquito a la acción o movernos a qué sí podemos hacer, ¿no? Está todo mal, pero qué sí podemos hacer. Y yo siento que ahí el campo del diseño tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. O sea, porque al final del día estamos como que constantemente diseñando y esto tiene que ver como que con devolvernos, en inglés le llaman esto el agency, Ujú. que no sé cómo sería en español, como Agencia. yo le diría agencia, pero como que hay muchas, agencia significa muchas cosas en español, pero es como devolvernos el poder, ¿sabes? Es como volver a decir, tenemos el poder de diseñar como que el mundo en el que queremos vivir, las situaciones en las que queremos estar. Entonces siento como que eso es como que gran parte desde un punto de vista del poder del diseño, o sea, como que nos regresa esto, que este poder que a veces sentimos que nos quitan y como que trabajar estos dos en conjunto a la par de lo que hemos tratado de hacer, pues me parece como que genial. Y parte de ese diseño, de diseñar espacios, pues yo creo que viene el grupo de lectura, ¿no? Es como, oye, pues diseñemos un espacio en donde también podamos hablar de esto, podamos discutir esto y ofrecer
alternativas, no necesariamente como que el gran proyecto, puede ser también el gran proyecto, pero es simplemente alternativas de espacios, de ideas, de comentarios, de personas, de todo eso para repensar y hacer como que hacer algo y regresarnos como ese poder. Ujú. Sí, y lo que mencionas es súper interesante porque los diseñadores sin una posición crítica sobre los medios y la tecnología terminan diseñando para el status quo. Y tenemos, o sea, yo doy clases de diseño y he dado clases de diseño en universidades por mucho tiempo y la mayoría de, de lo que se enseña es la próxima aplicación para llamar a un taxi. Entonces, también el trabajo interdisciplinario es necesario también para los diseñadores, porque estamos muy perdidos ya por lo menos en la academia, el currículo ya no lo domina la industria. Entonces, ahí hay que Cien por tener ciento. cuidado. Bueno, voy a dejar ahí el link de nuestro proyecto Care Code and Control. Cuidados, código y control. Ujú. Y, y bueno, seguimos en conversación. Gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Nos vemos. Bye. Chao.